reloj con la cuenta regresiva. ¡Ajá! Ahí va, che, por fin, en un año estamos por ahí. Hay 5.970 curas en Argentina. Hay más de 4.800 ginecólogos en Argentina. Y cura ginecólogos, uno solo. Se llama Padre Leonardo o Doctor Di Carlo, depende del momento. Yo comencé a cuestionarme si no tenía que dar un salto, complementar aquel ser médico de cuerpo para también serlo integralmente, incluyendo el alma. El cura ginecólogo le cuenta su increíble historia única a Giselle Sousa Díaz. El médico exitoso que dejaba todo para empezar algo como el sacerdocio. Ahora. Y tal vez en nuestro natural preconcepto, un sacerdote que además es ginecólogo. Bueno, sí, el protagonista de nuestra historia única tuvo 2 llamados en la vida, y ambos para curar el cuerpo y el alma. Exactamente, Rodi. Bueno, hace un tiempo te acordás que te traje la historia de un sacerdote que se enamoró y tuvo que elegir qué valía más, ¿verdad? Si ese amor o su fe religiosa. Hoy te traje una historia todavía más única, porque la historia arranca con un médico que en un momento sintió que la ciencia no le alcanzaba, que necesitaba algo más. ¿Y sabes qué hizo? Se hizo cura. Leonardo, el protagonista de nuestra historia, no tuvo que sacrificar una pasión por la otra, porque hoy es las 2 cosas. Es sacerdote y es médico al mismo tiempo. Y encima, médico ginecólogo. El cura ginecólogo. ¿Historia única? Sí. ¿La vemos? La vemos. Esta historia comienza con una escena mínima. Una mujer trabaja en un hospital, es soltera, así que su hijo se cría entre guardapolvos blancos, deseando algún día poder curar a la gente. El nene quiere ser médico, pero miren lo que pasó en el camino. Y cuando me preguntaban qué quería hacer cuando fuera grande, la respuesta siempre era la misma. Quiero ser médico. Recuerdo de niño llegar al hospital y mirar con mucha admiración en ese momento a esos señores de guardapolvo blanco que se imponían y sobre todo lo que significaba. Fue una vocación que se fue gestando y que fui confirmando, sobre todo en la escuela, con un gusto particular en el estudio de las ciencias naturales, de la biología, y acompañar a mi madre en sus anécdotas, caminar esos pasillos, muchas veces estar con ella en algunos momentos. Ella fue una gran inspiradora, sobre todo porque me ayudó a amar a quien estaba sufriendo y a poder atenderlo para aliviar su dolor. ¿Empezás a estudiar? ¿Te recibís de médico? Sí. Siempre me llamó la atención la maternidad y por eso elegí ser ginecobstetra, y particularmente había comenzado a estudiar el cómo asistir a las personas que están con dificultades para tener un hijo. Estudiar medicina fue encontrar la respuesta a todo lo que yo había soñado, pero cuando vos te preparás para ser médico, te preparas para aprender a ver el dolor y el sufrimiento en el otro y a diagnosticarlo para tratarlo. Mi gran cuestionamiento era por qué, cuando luego de hacer una cirugía, luego de dar un tratamiento, íbamos a visitar a los pacientes, veía en su mirada una tristeza profunda. Y comencé a hacer algo que llamó mucho la atención a mis profesores, mis futuros colegas, que fue ir a visitar a esos pacientes a la noche. Y claro, cuando hablaba con ellos, veía que detrás de esa mirada triste había una historia con un sufrimiento, una historia con una crisis matrimonial, con un hijo con una adicción, con un pasado, con heridas. O sea que detrás de esa persona que estaba enferma había un sufrimiento más espiritual. Más espiritual, algo que iba más allá de lo físico.
yo comencé a cuestionarme si no tenía que dar un salto. Complementar aquel ser médico de cuerpo para también serlo integralmente, incluyendo el alma. Fue muy difícil la decisión, porque tenía todo lo que un joven de 27 años, ahora tengo 48, deseaba. Una carrera que había hecho con mucha responsabilidad. Había tenido un noviazgo muy lindo, un noviazgo, te diría, comprometido. Yo me imaginaba teniendo una familia grande, me imaginaba con muchos niños. Imagínate. Leonardo se especializó como ginecólogo y obstetra. El plan, además, era casarse y tener muchos hijos. Pero aquello que venía sintiendo cambió todos los planes. Imagínate, el médico exitoso que dejaba todo para empezar algo como el sacerdocio. Qué difícil. ¿Cuántos años fuiste médico, exclusivamente médico? Exclusivamente y aproximadamente unos 3 años entre los que terminé la especialidad y el internado. ¿Cómo que iba a ser cura? Si era médico, ¿iba a abandonar el camino de la ciencia por el camino de la fe? Leonardo no iba a tener que elegir entre una cosa y la otra, pero eso todavía no lo sabía. Decidiste hacer el seminario para ser sacerdote e involucrarte con estas historias de otra manera. Sí. ¿Hubo críticas? A mi madre le llegaron muchos comentarios. Tu hijo es un desagradecido, no sabe lo que va a hacer. Lo conocimos de novio, tenía todo para ser feliz. ¿Por qué lo deja? Fue muy, muy duro. Me llegaron algunas cartas que me marcaron fuertemente porque era dejar algo muy bueno, muy prometedor, por algo que era incierto, ¿no? Pero bueno, me animé a dar el salto, no te voy a mentir, fue muy difícil, pero no me arrepiento. Hoy no es el padre Leonardo o el doctor Di Carlo. Es ambos. A veces el cura tiene prioridad, otras el médico. Lógicamente no me puedo desprender de mi primera vocación y siempre las consultas llegan. Habitualmente recibo mujeres embarazadas que vienen a hacer una segunda consulta. No me ha faltado situación donde ha venido una abuelita a confesarse y me ha dicho, Padre Leo, me han dado el turno recién dentro de un mes, ¿me ven los análisis? Entonces termino haciendo las dos cosas y por supuesto que me gusta seguir formándome en el ámbito médico, participo en congresos. Y como que da la vuelta, ¿no? Esa gente que tenía un problema de salud y que vos le veías una cosa espiritual, ahora viene personas que van a verte a la parroquia con una cuestión espiritual que en el fondo tienen problemas de salud. Absolutamente. Los puedo ver y también, por supuesto, facilitar la llegada al ámbito médico cuando es posible y a través de espacios que tenemos las parroquias. En mi caso, siempre estas dos vocaciones van unidas y muchas veces, que esto me parece interesante decírtelo, hay muchos colegas médicos que cuando detectan que la persona tiene una veta espiritual trascendente, le recomiendan ir a hablar conmigo. Y muchas veces en mi caso me ha pasado, por ejemplo, de detectar algún tipo de patología y decir, miren, vamos a rezar mucho, vamos a pedir a Dios, pero necesita la ayuda de un profesional de la salud. Para mí, la ciencia y la fe van de la mano, se complementan totalmente. Lo veo a diario, por eso me es muy difícil descartar uno respecto del otro. Wow. Y ahí estuvo su elección, ¿no? En el cuerpo y el alma.
la salud de ambas cosas. ¿Con qué te quedas? Y no tener que separar, no tener que elegir. No. Bueno, pensaba que ya venimos hablando mucho de esto. ¿Qué significa pasar necesidades? Él lo sabe bien. Él atendía enfermos terminales. Ahí es donde se despierta esta segunda vocación. No es solamente pasar hambre. También gente que tiene que elegir si comprar un remedio o el otro y a veces ninguno. Así que yo me quedo con ese momentito del final. Cuando él dice, cuando yo veo a alguien muy enfermo, no lo mando a rezar. Lo ayudo a comprar los antibióticos. Después yo voy y rezo para que se mejore pronto. Hasta la semana que viene, Gisela. Hasta la semana que viene, gracias.